Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Y es un placer para mí compartirles la palabra de Dios en esta tarde. Y quiero hablarles sobre un personaje del Antiguo Testamento. Él fue el primer rey de Israel y les estoy hablando de Saúl. Entonces, fíjense que Saúl tuvo un buen inicio como rey, pero acabó muy mal. Y quiero que veamos cómo fue su proceder al principio y cómo se desvió del mandamiento de Dios. Y fíjense que él no tenía ni idea de que Dios lo iba a escoger como rey. Para él fue una sorpresa. Cuando el pueblo de Israel ya no quería que Dios los gobernara directamente, querían un rey como las otras naciones. Entonces Dios escogió a Saúl y le dijo a Samuel, los invito a que vayan a primer libro de Samuel, capítulo 10. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Se imaginan? Aquí Samuel lo estaba ungiendo por rey de Israel. Y le estaba diciendo, Dios te ha ungido, Dios te ha escogido. Y fue una sorpresa para Saúl. No estaba en sus planes. Es más, él consideraba su tribu como la más pequeña de Israel, porque pues lo era. Pero él no se veía ocupando ningún cargo sobresaliente, menos como rey del pueblo de Israel. Pero aquí Dios lo escogió. Y Dios le dio todo lo que necesitaba para reinar. Dice en el versículo 10 del mismo capítulo, en el versículo 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios fue el que le cambió el corazón a Saúl. Saúl no era antes un hombre espiritual, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, Dios cambió su corazón y lo capacitó para que llevara a cabo su obra, la tarea que le estaba encomendando de dirigir, de gobernar al pueblo de Israel. Entonces, Dios estaba con él. Y Samuel le profetizó una serie de cosas que iban a suceder para que Saúl creyera realmente que eso venía de Dios, que era Dios quien lo estaba escogiendo. Y eso se cumplió. ¿Okay? En el versículo 9 dice, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces lo que quería decirles es que Dios lo capacitó, Dios le dio lo que necesitaba, lo llenó con el Espíritu Santo, cambió su corazón. El único que puede cambiar el corazón de las personas es Dios, ni nosotros mismos podemos cambiar nuestro propio corazón. Es Dios el que tiene el poder para hacerlo y cambia nuestro corazón. Así fue cambiado también el corazón de Saúl. Y vemos que él fue valiente en un principio. Él estaba haciendo lo que Dios le decía en un principio. Pero llegó un momento donde el temor, donde se sintió amenazado por los filisteos, donde su pueblo sus guerreros, ¿no? Su ejército se le estaba desertando y él sintió temor, yo creo. Y lo que hizo, y vamos al capítulo 13, dice en el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él tomó ahí el lugar del sacerdote, él se desesperó. Samuel le había dicho, en 7 días voy a estar ahí, y ya eran los 7 días y no llegaba, y él viendo que el pueblo se le estaba yendo, y se desesperó y quiso hacer su voluntad. No le importó el mandato del Señor, y se le hizo fácil hacer cosas que no le correspondían. Él tenía que haber esperado al sacerdote. Él tenía, aunque era el rey, pero sobre él estaba Dios. Y él necesitaba someterse a Dios. Pero se le hizo fácil
hacer esto. Y cuando llegó Samuel, le dijo: locamente has hecho, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Entonces vemos que él tenía todo lo que necesitaba para reinar, pero tal vez en un momento de presión salió lo que había en su corazón. Él le faltaba fe, él necesitaba confiar en Dios, creerle a Dios y someterse al Señor, confiar en Él y saber que Dios no se equivoca y que él estaba seguro en las manos de Dios. Y él empezó a tomar decisiones por su cuenta. Entonces eso nos puede pasar a todos, hermanos. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, Dios ha cambiado nuestro corazón. Y todo lo que necesitamos para esta vida lo tenemos. El Señor está con nosotros, Él nos ha dado lo que necesitamos. Pero si quitamos nuestra vista del Señor, si nos falta fe, vamos a empezar a tomar decisiones que no nos corresponden. Vamos a empezar a ignorar a Dios y creernos superiores al Señor. Creer que mi opinión es más valiosa que el mandato de Dios y no lo vamos a obedecer. Entonces corremos un peligro. Tenemos que tener mucho cuidado. Y Samuel le llamó la atención a Saúl. Y esa no fue la única ocasión. En otra ocasión Dios le mandó decir a Saúl que derrotara al pueblo de los amalecitas y que derrotara a todos, que exterminara a todos, que no dejara nada con vida. Y no obedeció Saúl. Fueron todos, sí, pero trajeron mucho ganado, perdonaron la vida al rey. Entonces también Samuel, cuando se dio cuenta, se molestó mucho y le dijo pues que él no había obedecido al Señor. Y Saúl le dijo: claro que el pueblo dijo que quería traer este ganado para ofrecerlo en sacrificio a tu Dios. Entonces Saúl ya estaba ignorando por completo a Dios. Ya no le interesaba agradar a Dios. Y tenemos que tener cuidado nosotros también, porque nuestra prioridad tiene que ser agradar a Dios, hacer su voluntad, guardar sus mandamientos, hacer lo que Él nos diga. Dice en el capítulo 15, dice en el 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? O sea, Dios lo veía como algo malo que había hecho, estaba mal por desobedecer. Y en el 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, sí, más adelante vemos que Saúl reconoce que había pecado, pero no estaba arrepentido. Entonces es un problema que vemos en el rey Saúl, que no se arrepentía, no se arrepintió de sus pecados. Él siguió buscando la gloria de los hombres. Él quería el reconocimiento del pueblo. Y eso nos puede pasar también, hermanos, de vivir de apariencias, donde ya no nos importa agradar a Dios, nos importa quedar bien con las personas, que nos reconozcan otras personas, que buscar ese reconocimiento, esa afirmación por parte de otros y dejar a Dios de lado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
Vemos, si ustedes siguen leyendo la historia del rey Saúl, vemos que Dios permitió que un espíritu inmundo, un espíritu lo oprimiera, y luego vemos cómo los celos lo consumen, los celos por David, porque escuchó que a David las mujeres salían cantando, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, ese enojo, ese celo, esa envidia, cómo lo destruyó, cómo siguió ese coraje. Entonces, cuando nos desviamos del Señor, o sea, permitimos muchas cosas en nuestra vida que están mal. Y podemos creer que estamos bien. Tal vez porque, soy maestro de niños o maestra de niños, o estoy haciendo algo en la iglesia, estoy haciendo algo para Dios. Pero si nuestro corazón no está alineado con Dios, si en nuestro corazón nuestra prioridad no es Dios, vamos a estar haciendo cosas motivados por algo incorrecto. Entonces les animo, hermanos, a que analicemos nuestro corazón, que lo guardemos. Hoy dice en la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el corazón el que le da el rumbo a nuestra vida. Entonces nuestro corazón tiene que estar bien, nuestro corazón tiene que estar limpio, nuestro corazón tiene que amar al Señor, tiene que obedecerlo, tiene que perdonar a las ofensas, al ofensor. Analicemos nuestro corazón, porque podemos creer que estamos bien y puede dejar de importarnos lo que Dios diga, y confundirnos y buscar ese reconocimiento de otras personas, buscar esa afirmación de otra gente, pero nuestro corazón estar bien alejado de Dios. Entonces tenemos ahí un ejemplo y tenemos que tener cuidado. Así que vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude y permanezcamos, perseveremos en el Señor, que Él sea nuestra prioridad, que lo amemos con todo nuestro corazón y vivamos para agradarle, vivamos para hacer su voluntad, y entendamos que Él está con nosotros y que nuestra prioridad tiene que ser obedecerle y vivir para Él. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todos los ejemplos que nos has dejado, Señor, en la Biblia. Gracias porque todo lo que necesitamos está en tu palabra, está en tu Espíritu Santo, está en tu guianza, oh Dios. Gracias, gracias, Cristo, por hacer posible todo esto. Señor, trata con nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a no desviarnos. Ayúdanos a perseverar en ti, a permanecer humildes, reconociendo que te necesitamos. Ayúdanos, Dios, a no creernos superiores, a no creer que podemos hacerlo sin ti, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a crecer espiritualmente. Aquí estamos, Señor, y te entregamos todo nuestro ser. Queremos conocerte más. Te pido, Dios, que des un espíritu de sabiduría y de revelación a tu iglesia en el conocimiento de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos en sus hogares, en donde estén. Protégeles y guíales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.